tenido yo muchas ganas de verte, Remedio. Yo también. Sí. Encantada de estar aquí. Porque nos hemos visto muchas veces, sobre todo en ferias. En ferias siempre. ¿Cuántas horas te llevas de pie tú trabajando? Depende de la feria también, de los eventos, pero muchas horas, porque en feria tú te das cuenta que tú entras por la mañana, das un pase a mediodía, después tienes que esperar y das otro pase por la tarde, son muchas horas, pero bueno, siempre... Un pase, pero un pase de un chorro de horas. De horas, claro, por lo menos 2 horas tienes que estar. 2, o incluso si no hay mucha gente, tienes que estar más tiempo, porque claro... Bueno, Remedios Vázquez es venenciadora. Sí, señor. De profesión, venenciadora. Bueno, pero ha hecho muchas cosas. Vamos a empezar por el principio. ¿Dónde naciste, Remedios? Yo nací aquí en Huelva. Soy de Villalba del Alcor. Pero naciste aquí porque naciste en el Agromán. Claro, porque sí, exacto. Como todo el mundo. Como todo el mundo, pero tú eres de Villalba. Sí, soy de Villalba del Alcor. Sí. ¿Y tu padre agricultor, me imagino? Sí, exacto. Mi padre era agricultor y mi madre ama de casa. Sus labores, que se decía antes, ¿verdad? Sus labores. Y anda que no tienen labores las mujeres. ¿Verdad? Y las madres. Qué bueno tú ya no la tienes, ¿no? Me imagino. Ya no las tenemos, pero las recordamos. Eso todos los días, ¿verdad? Todos los días. ¿Dónde estudiaste? ¿Allí al principio, allí en Villalba? Sí, en Villalba. Ya después mi madre cayó mala y demás, y entonces ya no seguí con el colegio. ¿Dejaste el colegio? Lo dejé en un principio, me quité en 7º y después ya terminé yo el último año que me faltaba, porque por lo menos tenía que tener eso, pues me lo saqué por la noche, en sacarme el graduado escolar por la noche. Sí. El graduado escolar, claro. Sí, que antes se decía graduado escolar. Sí, claro, por lo menos por tener algo, porque claro, estabas ayudando, bueno, cuidando de tu madre. De mi madre, sí. Y de la casa, ¿no? De tu padre. Sí. ¿Tienes más hermanos? No, soy la única. Hija única, pues ahí fue todo, te echaron ahí todo. ¡Oh! ¡Qué poderío! Hombre, ¿quién no te ha visto en venenciar? Si yo digo alguna palabrota, vale. Venenciar. Por cierto, he estado leyendo lo de la Venecia, ya en el año 400 y pico antes de Cristo, había una vasija, encontraron que estaba una persona con una especie, si no igual, muy parecida a la que tenemos ahí en la mesa, una Venecia, y en el otro un colador. Y desde el año 400 y pico antes de Cristo ya existen datos de... Sí. Porque el trabajo de la Venecia, ¿cuál es? Pues para lo que se utiliza es porque tenemos un cachón de botas. Tenemos un cachón donde están las botas. Sí. Para tú acceder a la boca del barril tiene que ser con algo flexible, y por eso se utiliza la Venecia. Antiguamente lo que se utilizaba eran cañas, que se decía cañear. La caña que se cortaba desde el nudo. Exacto. Para que tuviera la capacidad más o menos de... Sí, de lo que es esto de la Venecia, el cubilete de la Venecia. El cubilete. Bueno, explícanos de qué está hecho la Venecia. A ver. Pues la Venecia está hecha, antiguamente era de barba de ballena, los bigotes que tenían las ballenas, las barbas, los bigotes, de ahí se cogía la Venecia. Lo que era el pelo. Era el pelo, ¿no? Pelo de ballena. El pelo de ballena. Esto se llama el cubilete, ¿no? Es un cubilete, sí. Y después su gancho, porque tiene que estar colgada para que no se estropee, porque si no, lo que es la fibra de vidrio, o antes que era del pelo de la ballena, eso se suele torcer y ya no te vale. Claro, para que estuviera siempre y además y flexible, ¿no? Claro. Y flexible. Pero la flexibilidad es para tú acceder a la boca del barril. Claro. Exacto, porque como está uno encima de otro. Y coger hundiéndolo por debajo de la flor, si tenía flor, pero sin llegar al fondo. Claro, sí, solamente tú introduces la Venecia, coges el cubilete, sacas lo que deberíamos de hacer de no dañar la flor, el velo de flor. El velo de flor. Bueno, vamos a poner aquí la Venecia. Y el objeto o el objetivo de venenciar, ¿para qué? ¿Para oxigenar el vino? El vino, hombre, si lo oxigena está muchísimo mejor, tiene sus aromas primarios, pero sobre todo fundamental es no romper el velo de flor.
que es para lo que se utiliza. Y sacar... una muestra, porque una muestra. Tenemos que ir probando todas las botas. ¿Cómo se llama el agujero? ¿El bojo? El agujero de la bota. Sí. Que están, bueno, claro, es que, bueno, cuando tú estás con una bota, pero en una andanada de esas... Efectivamente, los cachones de botas. Porque tienes que ir testándola una a una para saber si el vino no va a rayarse, que se te haya ido alguna bota. Esto es de inoxidable, ¿no? ¿Antes también se hacía de plata? Sí, de plata. Antiguamente era de plata, hoy de acero inoxidable, sí. Inoxidable. Bueno, ¿y cómo llegas tú a la...? ¿Qué mundo más bonito? Un mundo muy bonito, desde luego que sí, y además para ti... ¿Y sabes de dónde viene la palabra venencia? No. De cuando se llevaban a un acuerdo en la bodega, cuando se hacían los tratos de compras y ventas de vino, se avenían a un acuerdo. Se avenían. De avenirse. Avenirse a un acuerdo, y de ahí viene la avenencia. La avenencia, ¿no? De avenirse a un acuerdo. Sí, fíjate. Bueno, vamos a ponerle un nombre, pues. Sí, total. Era eso, como antiguamente no se firmaba ni no se hacían papeles ni nada, claro. Se llegaba a un acuerdo de esa forma. Un acuerdo, se daba la mano. Se brindaban con una copa de vino y eso quería decir que estaba el trato cerrado. ¿Tú cuando viajas llevas esto? Siempre. Claro, porque tú instrumentos de trabajo. La herramienta. Sí. Y cuando tú llegas a un avión y llegas con esto, porque claro, esto no lo vas a facturar. Te habrá pasado más de una, ¿no? Sí, ha habido veces en las compañías que he tenido incluso hasta que pagar por montarla arriba en la cabina, porque no me la han dejado pasar, por la dimensión la funda donde la llevo. La dimensión, fíjate, no es volumen, pero es por el largo. Por el largo. La han cobrado. Pero bueno, eso es así, eso es lo que hay. Las cosas del trabajo. ¿Y a dónde has ido tú con la venencia? Bueno, casi todo. A más de medio mundo o mundo y medio, podemos decir, eso ¿no? Digo yo. Porque has recorrido todo el mundo. Casi todo el mundo. ¿En Japón? Qué bonito, sí. En Japón he estado 2 veces. La primera vez fui que Teresa Sáenz, que era la directora de la Junta de Andalucía, que después ya estaba en Estenda y demás, pues ella me propuso, dice, Reme, ¿te quieres venir a Japón? ¿Te quieres ir a Japón? Iba sola a Japón. Dice, ¿te quieres ir? Que tenemos un evento muy chulo de un congreso de chef de cocina que se hacía allí. Y digo, bueno, pues venga. Vámonos, a Japón. Cuando voy a tener yo oportunidad de ir a Japón. Hombre, a Japón, claro que voy. Se me presentan oportunidades, claro, cobrando y a gastos pagados, ¿no? Totalmente, claro, porque tú vas trabajando. Claro. Que por cierto, ¿alguien de la familia real japonesa? Exacto, entonces, estando en ese evento, lo vieron en el mismo congreso, estuvieron los príncipes imperiales estuvieron allí. Entonces lo vieron y les llamó tantísimo la atención, se quedaron asombrados. Y entonces hablaron con los organizadores de la Junta y dijeron que si podía yo asistir al Palacio Real para ofrecerle que tenían una cena para 32 comensales, que si podía ir a servirle una copa de vino. Me lo preguntaron, digo, hombre, por supuesto que sí. Por supuesto. Yo estoy aquí para eso. Por supuesto que sí, fíjate. Qué bonito. Habrás tenido miles de anécdotas. Una experiencia inolvidable. Porque bueno, en Madrid, por ejemplo, que es donde yo más te he visto siempre, en Fitur, que es donde sueles, muchos años y muchas ferias. Gourmet, pero, en Barcelona, Alimentaria. Alimentaria también. Hay mucha gente que te conoce. Incluso se saltan protocolos y demás y van a verte. A Reme, voy a ver a Reme que... Teníamos una ministra, Elena Espinosa, que siempre que me veía por ahí, tenía, como ellos tienen, su recorrido, su protocolo, por donde tienen que ir. Y me veía de lejos, que a lo mejor no tenía que pasar por donde estábamos nosotros, pero ella se saltaba el protocolo, siempre venía a saludarme. Álvarez del Manzano. Igualmente, alcalde de Madrid. Alcalde de Madrid. Exacto. Y así muchísimas. Claro, mucha gente, porque Arias Cañete igualmente, bueno, se ponía loco, era de Jerez, y él cuando veía Venecia se ponía loco, le encantaba. Eso es... primero que es muy bonito lo que es el acto de venenciar, porque claro, eso no se aprende en 2 días.
Porque antes tú estabas en la bodega, ¿no? Yo trabajaba en la bodega de azafata. Ajá. Yo estaba de azafata, pero como algunas veces salía con los venenciadores, yo iba de azafata y el venenciador que lo acompañaba yo a él. Y me decía, Reme, porque era un señor Pedro, ¿por qué no aprendes a venenciar? No hay ninguna mujer venenciadora. Entonces, eso sería un boom. Digo, pero bueno, yo aprendo a venenciar. Pero ¿por qué no? Yo voy a probar. Me hacía muchísima ilusión de aprender a venenciar, ¿por qué no? Que hombre, tienes que practicar mucho, mi niña era muy chiquitita, yo no tenía ni tiempo, pero era tanto la ilusión que yo tenía, que digo, pues venga, y empecé y mira por dónde. Sí. Y por eso fui la primera mujer venenciadora, no había ninguna mujer venenciadora. Y además, siempre ha sido una gran embajadora de Huelva, allá donde has ido. Por supuesto que sí. Y además, Huelva nunca te lo ha reconocido. Bueno. Tampoco hace falta. Pero sí se deberían de dar cuenta de que Remedios Vázquez, por el mundo, vamos a hablar por ejemplo de Dinamarca, donde estuviste también inaugurando. ¿Qué inaugurabas en Dinamarca? En Dinamarca lo que estuve fue con la taberna del Alabardero, que fui y estuvimos inaugurando varios restaurantes que hizo. Del padre Lezama, ¿no? Lezama, sí. Lezama, sacerdote, sí, periodista. Sí. Exacto. Un portento también, una persona con una capacidad. Y además la cantidad de gente que en las tabernas Alabardero, porque siempre se llaman todas igual, ¿no? Sí, todas iguales. Sí. Ha dado mucho trabajo. Y siempre ayudando al pobre, formando a los niños que no tenían tantos estudios, por darle una profesión. La verdad que siempre ha hecho una labor muy buena. ¿Cruceros? Cruceros también, muchísimos cruceros en el estrecho, que era brutal. Una profesión que a lo mejor le gustaría a mucha gente que tener, ¿no? Vamos, de tener, digo, por aquello de lo que tú viajas. Ya. ¿Sigues viajando mucho? Ahora un pelín menos, poco menos, porque claro, desde que llegó pandemia y demás, pues se ha cortado el tema de las degustaciones un poco y eso, pero bueno, poco a poco ya vamos otra vez retomando más o menos la normalidad. Has nombrado antes, hace un momento, a tus hijas, Rosario y Sandra. Que son fruto de tu matrimonio. Hombre, con Cayetano, ¿no? Sí, sí. Y una de ellas sigue tu estela, ¿no? Sí, Sandra sigue conmigo cuando yo no puedo ir, porque hay veces que me coinciden dos eventos, pues va ella. Vale. Sí. ¿Y Rosario? Antes lo hacía Rosario. ¿Sí? ¿También es venenciadora? Sí, claro, ella también sabe, porque cuando ella antes de... estaba estudiando y demás, y cuando podía pues ella también me ayudaba, y ya después ella se dedica, ella es abogada y ahora ella ya no lo hace y lo hace Sandra conmigo. Y lo hace Sandra contigo, ¿no? Se aprende con agua, me imagino, ¿no? Mucha agua. Y se pone un capacho en el suelo, ¿no? Mira, yo cuando aprendí era en la azotea de mi casa, era en invierno, me ponía botas de agua porque si no los pies era pingueando agua caliente porque las manos las tenía congeladas. Y mucha agua al suelo, mucha agua se derrama, pues imagínate al principio toda, hasta que empieza y después claro tienes que ir perfeccionando el corte, el comienzo. Claro, porque todo eso calculando todo, que no se te quede sin... Es toda una parafernalia, claro, el coger, son varios movimientos. Son varios movimientos. Porque tienes que el principio, el comienzo, y tienes que ir subiendo y bajando el vaso, y después el corte, una vez que terminas. Más de 1 metro. Sí. Más de 1 metro, porque normalmente no se llega, los venenciadores, bueno, los buenos profesionales o grandes profesionales que tú conocerás, que son como tú, de buenos. De buenos, desde luego. Pero ellos son más feos. pero
darle toda esa altura es todavía mucho más vistoso. Más vistoso, mientras más alto lo haga, más bonito, y no se te derrame, que eso es lo suyo. Y después el corte, cuando tú terminas, que haces, corta. Y ahora ese chorro tiene que caer en la copa. Ese chorro es el que ese entra. último chorro tiene que caer en la copa. Y se queda el vino se queda en el aire. Claro. Lo que entra dentro de la... el cubilete, lo que entra dentro del cubilete se queda todo el tiempo en el aire. Si lo grabáramos en cámara lenta... Bueno, se ve precioso. Se tiene que ver precioso. Tengo vídeos a cámara lenta. Pablo Motos, en El Hormiguero, que le gusta mucho la cámara lenta, un día va a tener que ir tú para allá para que se vea lo que es todo ese trozo, cómo viene cayendo y cómo cae. Lo bonito en el vaso, el catavino. O en el suelo cuando se pone alguno a querer aprender. ¿Verdad? Alguno que se pone. Oye, ¿en París también? Sí, en París también. Sí. Hemos hecho muchas ferias en París. Y una que hicimos muy buena, que fue Tas de París, y fueron solo con los mejores restaurantes de París. Esa fue impresionante, espectacular. Y en el Teatro de Milán, de la Ópera de Milán, ¿no? La ópera, qué bonita. Sí, impresionante. Eso también fue con Turismo Andaluz. Que con Turismo Andaluz. Y con Turismo Andaluz, mucho. Toda Latinoamérica. Latinoamérica, sí. Ha sido o sea, impresionante. Tú cogías la maleta, la Venecia. Fíjate, y a viajar. Yo empecé con Huelva, con el Patronato de Turismo de Huelva, y ya fue cuando, como digo yo, había un técnico en Turismo Andaluz que cuando me conoció dice, Reme, tú te tienes que venir con nosotros y vas a viajar. Y entonces, desde entonces empecé con ellos y Hombre, me he llevado muchísimos años. Muchos años. Y sigo. Ferias internacionales también. México, por ejemplo, ¿no? México también estuvimos. ¿Y no te da miedo cuando vas por ahí, esos países? Porque tu carácter abierto, una personalidad arrolladora, tu belleza siempre, y esa sonrisa, ¿de quién es la sonrisa? Tuya ya, pero mi madre. Es que mi madre siempre se estaba riendo, siempre era una persona que le encantaba, estaba siempre con la broma y eso. Yo no soy tanto de broma, pero sí soy mucho de reírme. De reírte, de lucir. Me encanta. Es que lo bonito, los alegría. Ojos. Claro, los ojos que se te ponen hasta vidriosos de una lágrima de la alegría que tienes y que derrochas. Y además siempre... Y con muchísima paciencia, porque claro, cuando está uno por ahí hay que tener mucha paciencia, ¿verdad, Remedio? Sí, porque te encuentras, pues, de todo. De todo tipo. Pero más buena, ¿no? Más buena que mala, como yo digo. Hombre, malo claro, no, pero que sí, hombre, paciencia hay que tener, porque cuando se te pone a lo mejor un coro de personas que están esperando la copita y hay personas que no tienen paciencia, y entonces ya se pone, ¿por qué no? Me toca a mí. Ay, o llega algún político que lo huelan y entonces empieza la cola a ponerse nerviosa o alguno. Sí. Y tú diciendo, Dios mío, ¿qué hago yo? Que no tengo más remedio. Perdona un momentito que ahora os atiendo. Sí. Y encima que le está dando vino gratis en el espectáculo de la Venecia, y se lo está dando gratis, pues todavía le ponen pega. Bueno. Hay que ver la paciencia que hay que tener. La verdad. Francia, Portugal... Sí, en Portugal lo hacemos también por cercanía y eso, como tenemos muchas colaboraciones con Portugal, colaboramos mucho, pues entonces vamos muchísimo para allá, sí. Y Reino Unido, Alemania, toda Europa. Sí. ¿A Rusia has ido? Fíjate, ese no. Rusia, no está para ahí, ahora mismo las cosas no están para ahí, pero bueno. Desde luego, el Rusia no. Y luego, bueno, pues... estuvimos en Estados Unidos en los restaurantes de José Andrés. Ajá. Los que tiene José Andrés allí, que fui a darle un clinic de Venecia a los metres de... A los metres... de los restaurantes que tiene un montón, tanto tiene como mexicano, como españoles, como italianos. Es que es impresionante lo que tiene montado este señor. José Andrés, pero bueno, parece que José Andrés, que no se lleva muy bien con José Andrés. Con él. El rubito.
Vamos, sin ánimo de ofender. No, para nada. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Y qué más? ¿Cuántos años llevas ya haciendo esto? Pues ¿Le ponemos por las bodas de plata? Sí, 25 años. 25 sí. 25 años llevando Huelva por bandera, porque has estado con Turismo Andaluz y has llevado Andalucía. Pero aquí llevabas Huelva, tu hombre, Huelva. Por favor, y los vinos de Huelva. Eso. ¿Sí? ¿Qué le pasa a los vinos de Huelva? ¿Por qué no arranca? Mira que Manolo, desde luego ha luchado. Ha luchado años y años, Manolo, y un gran profesional, una gran persona. Sí. Pero claro, es que yo creo que... son vinos muy desconocidos, aunque fíjate que el Consejo ha hecho su labor, pero es que las bodegas a lo mejor no han hecho el suyo. Exacto, no arrancan. Perdóname que lo diga, pero bueno, tú trabajas, y hay bodegas que han trabajado muy bien. No vamos a nombrar ninguna. Estoy también trabajando para una bodega. Estás trabajando para una bodega. Pero yo creo que, no sé, le han puesto toda la responsabilidad al Consejo. Sí, y ya está. Y para adelante. Lo que es una pena es que tú vayas a Huelva, a un restaurante y pidas o a tomarte una copa de vino y no tengan vino del condado. Vino del condado. Es que es muy lamentable. Como decía Manolo, un condado, por favor. Condado. Como decía y dice, seguro. Sí, claro, sí, hombre. Él lo defiende. Sí. Ahora está mi querido Vicente Pérez, ahí de presidente y también. ¿Este señor? ¿Trigueros o Gibraleón? Trigueros. Él vive en Trigueros. Él es de Sevilla. Vale. Un muchacho muy limpio, de muy buena familia. No lo conozco personalmente. Sí, no la conozco todavía. Es muy buena gente. Sí. Y María José, su mujer también. Encantadora. Bueno, yo insisto, perdóname que insista en ese reconocimiento. Si alguien de los que tienen que hacer esta labor porque bueno, primero por ser mujer, por ser la primera venenciadora del mundo mundial. Sí, del mundo mundial. Sí, por esa sonrisa, por esa guapura, por ese saber vender a Huelva como lo has vendido y representado, te tienen que nombrar, no voy a decir el qué, pero bueno, que no tengas cuello para poder soportar las medallas que te tienen que poner. Lo primero, lo más importante, el agradecimiento que yo te lo hago en nombre de toda la gente que te quiere, que tú sabes que son muchas personas, Sí, es verdad. Qué bonito eso de... quedo. ¿Verdad? Qué bonito. Qué bonito. Yo siempre donde he ido me he sentido tan querida, que la verdad que me siento muy satisfecha de la labor que he hecho. Y por supuesto que sí, y además cuando recoges y terminas una feria y te vienes, ¿te da tristeza ese momento? Porque sí, pero ¿sabes qué pasa? Que ya estoy pensando en el siguiente. La semana que viene tenemos el siguiente. O si no, Tomás Rioja te tiene ya preparado, ¿no? Tomás que no para. No para. Qué bueno, Tomás. Qué bueno. Por cierto que se perdió la romería de Santa Eulalia. Claro, Tomás, sí. No se puede estar en misa y repica. En todos los sitios, es verdad. En todos los sitios. ¿Tú estudiabas, llegaste a estudiar algo más? Porque hubo un momento que tuviste que dejarlo todo por tu madre. Sí, mi madre fue la que cayó mala, le dio un ictus y entonces estuvo 2 años en cama y la verdad que no fue fácil. No fue fácil. Y además porque había también... 2 años y falleció a los 2 años. Y 10 años estuvo mi madre. Fíjate. En cama. Y con el habla perdida. Pero la mía tampoco. Pero con el conocimiento perfecto. ¿Tu madre el mío no, la mía no. Pues mi madre tenía el conocimiento perfecto. Fíjate. Perdió el habla y en la cama. Fíjate. Mi hermana, en la que con su santa paciencia, pues porque había que tener mucha paciencia. Mucha paciencia ya. Yo siempre digo que hay que cuidar mucho a la persona que está en esa situación, pero sobre todo al cuidador. Hay que cuidar al cuidador porque
El cuidador es el que está llevando para adelante todo y el peso de todo eso es muy duro, muy duro. ¿Tuviste que ponerte a trabajar también en el campo? Sí, porque cuando ya mi madre falleció, yo digo, ¿qué hago? Bueno, pues hay que trabajar. Yo quería trabajar. Había que sacar para adelante también, echar una mano en casa. Y además que yo quería trabajar. Me fui al campo, después del campo ya empecé cuando tuve mis niñas, estuve en el almacén trabajando, manipulando los alimentos. Manipulador de alimentos. Claro, pero como echaba tantísimas horas en el almacén, yo ya con mis niñas no podía. Y ¿qué dije? Que por eso después fue cuando me fui al campo. Primero estuve en el almacén, la manipulación, y ya después me fui al campo, en el campo para tener después ya toda la tarde libre para tener mis niñas porque eran pequeñitas. ¿Y se ganaba también más dinero en el campo o igual que en el más almacén? O menos igual, porque era también según las horas que echaba en el almacén así ganaba, si no... Pero en el almacén era más cómodo que en el campo, me imagino. Ya, pero yo con mis niñas no podía, entonces yo decía... Porque no tenías con quién dejar tampoco a tus hijas, ¿no? Sí, hombre, yo tenía a mi suegra, que era la que me echaba una mano, mi padre, que vivía conmigo, me echaba una mano también. Y ya después lo que hice, cuando empecé yo ya a ver la luz con el tema de la venencia y eso, yo ya no podía. Remedios que cuando te ve la gente con esa sonrisa, con esa guapura, con esa elegancia, con ese porte, una lleva lo suyo pasado. Ya. No te han regalado nada. No, hombre. No te han regalado nada. Por supuesto que no. Has luchado, has trabajado, has criado dos hijas preciosas. Y siempre que le tengo que agradecer a mi marido y a mi familia ayudarme, porque sin ellos no hubiese sido tampoco posible, porque claro, mi marido es el que estaba también ahí, que mis niñas eran pequeñas y claro. ¿A qué se dedica Cayetano? Cayetano está ahora mismo, ha estado en varios sitios, pero ahora mismo está en una explotación en el Rocío. Una explotación agrícola. Muy bien. Lleva el tema del tractorista y a lo que se dedica él ahora mismo. Qué bueno. Sí. Y el Remedio ha sido un ratito muy agradable. Te lo agradezco muchísimo y sobre todo quiero mi interés primero por verte y por saludarte. Igualmente. Porque, bueno, pues, hemos pasado algunos momentillos juntos y nos hemos visto y es una alegría siempre cuando está uno un poco decaído ir a ver dónde está Remedio, que Remedio. Además, por ejemplo, con Carlos Herrera, con Francín Galvez, ¿te acuerdas? Con Francín Galvez también. Encontraba algún compañero o compañera de los medios y demás, y vente que vamos a tomarnos con mi amiga Remedio un vinito. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Porque Francín nos coincidíamos muchas veces con ella en Madrid. En Madrid, que también muy linda. ¿Ahora está en Telemadrid? ¿En Telemadrid está ella? Sí, ahora sigue ahí. Muy linda. Bueno, Remedios, que muchas gracias. Nada, un placer. Encantada por haberme invitado. El placer ha sido mío. De verdad encantado que sí. yo. Y sobre todo a todos esos que nos están viendo, que tienen que se acuerden de Remedio Vázquez, es que es un pellizco que tengo yo. Sí, porque hay muchas mujeres que se lo merecen. Hombre, ya. Muchas mujeres y muchos hombres. Totalmente. Que todos hemos trabajado y hemos vendido Huelva y hemos mirado por Huelva y hemos defendido Huelva, aunque digan que somos como somos. Pero me gusta que los que tienen que reconocerlo lo sepan reconocer. Y esto es una llamada que yo hago por ti. Muchísimas gracias. Por mí, por ti. Fíjate, el año pasado me lo hicieron en Bollullos. En Bollullos. Reconocimiento en Bollullos. En la Junta de Andalucía también se debería de acordar. Tomás lo dice muchas veces, que se la Junta con todas las veces que ha ido. Con todas las veces que ha ido. A trabajar. Gracias, Remedio, y un abrazo muy grande siempre. Muchísimas gracias a vosotros y a ti. Un placer.